Batman es un personaje que la huella que dejó fue más que la de la tinta en un papel, el código en un motor gráfico o una producción cinematográfica. Es un ejemplo de reinvención que nos hace usar nuestra imaginación y creatividad para reinventarnos a nosotros mismos y en muchos casos inspirarnos a ser héroes. Porque hay veces que para construir algo, primero hay que desarmarlo ladrillo por ladrillo. Eso es exactamente lo que hace Lego Batman. Era un 25 de diciembre, una Navidad de película. Bueno, no, vivo en Argentina, pero cuando el reloj marcó medianoche, apareció un ladrillo debajo del árbol navideño. Es exactamente lo que estás pensando, la PlayStation 2, la cual no era solo una consola. Era un portal capaz de transportarme a mundos inmensos, con grandes historias que merecían mi atención. Y mientras más me adentraba a ellas, más me convencía de que los juegos habían cambiado. Yo venía de la Family y la Sega. Esto ya era otra cosa. Pero de la nada, un día de Reyes, mi tío, al que apodaba Títer, era un amigo de mi padre que lo cuidó cuando quedó huérfano. Él siempre intentaba que mi infancia y la de mis familiares sea la mejor, a pesar de mi situación económica. Estaba pensando en regalarle este jueguito a mis primos, así que me dijo que me fije a ver si andaba. Un juego de Batman, pero hecho de Lego. Obviamente no dudé ni un segundo en probarlo, ya que a mi consideración Batman es el superhéroe más fachero de la historia, como ya sabrán, le dediqué como 4 videos, así que procedí a insertar el disco en la consola. Seguido a eso, apreté el interruptor de encendido. ¿Por qué hablaba así? Veo ese menú, la cámara mostrando una azotea y que se eleva con esa música revelando a ellos. Ya había hecho clic. No necesitaba ni que me expliquen que los villanos habían escapado del asilo Arkham, ni que cada uno de ellos formó un equipo, ni que nuestro deber como dúo dinámico era encerrarlos para proteger Gotham. Es ahí donde el tío Títer decidió que el juego tenía que ser mío. Porque al ver mi cara de alegría al jugarlo, eso decía todo. Y es así prácticamente como descubrí bien a este superhéroe. Este juego era motivo de juntada y festejos. Si había un cumpleaños, había Lego Batman. Ellos son Lionel y Alejo. Y nos hacíamos llamar el trío Peligro. Se suponía que yo era Batman, Alejo Robin y Leo Spider-Man. Ellos rotaban con sus personajes. Todo porque mi hermano no me dejaba ser Batman en casa. Entonces yo era Batman en la escuela. Fue uno de los momentos más cálidos de mi infancia. Yo no empecé con Arkham Asylum, ni con Arkham City. El primer Batman al que controlé estaba hecho de Lego. Y es irónico porque este Batman toma muchísimo de las adaptaciones que se habían hecho hasta ese momento del personaje. Empezamos por el Acertijo, y el primer villano a derrotar es Clayface, al que lo vemos robando un banco con el chabón que esconde trofeos. Y por primera vez vemos al dúo dinámico en acción. Y eso es lo loco, el dúo dinámico. ¿En cuántas adaptaciones tuvimos a Robin? En las de Schumacher estaba, pero son una mierda así que no cuentan. El de la serie animada está mejor. Robin le da ese alivio cómico que tanto caracteriza a los juegos de Lego, porque a pesar de la caracterización más burtoniana que tiene esta versión, toma mucho de la serie de los 60s, en la que actuaba Adam West y Woodward, como nuestro dúo dinámico favorito. También me parece genial que sí o sí necesites de los dos personajes para avanzar. Es perfecto, porque dejan claro que necesitamos aliados para completar nuestra aventura. Esto pasa en todos los juegos de Lego, pero que pase en el de Batman, que siempre intenta hacer todo solo, es increíble. Pero si hay algo que toma directamente de las películas, como ya hablábamos, es el soundtrack de Danny Elfman. Cada vez que lo escucho, se me eriza la piel. Es perfecto por donde lo mires. Y miren que a mí me encantan los demás, El tum 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 tum.
tum, o el tum, tum, o el tum, 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 tum. No, geniales. Pero este es el que tiene el toque de nostalgia y Guardián Silencioso a partes iguales. Junto al estilo artístico le otorga al juego una atmósfera pipí cucú, increíble, que no pudieron replicar en ninguno de los posteriores para mí. En cuanto al gameplay, es muy clásico de Lego. ¿Alguna vez jugaron a este? ¿O a este? Con este juego forman la Santísima Trinidad. El juego se trata de romper cosas, incluidos a los villanos, dándole a Batman su faceta de artista marcial. Algunas de esas cosas van a poder rearmarse en otras cosas que generalmente crean un puzzle para que podamos resolverlo, mostrándonos su otra faceta, la de detective. ¿Les suena de algo? En este primer nivel también nos presentan una mecánica única de este juego de Lego, los trajes, que logran que Batman y Robin tengan las habilidades necesarias para poder avanzar. Está muy bien pensado realmente. Por ejemplo, este sirve para destruir objetos de metal y bueno, cuando nos abrimos paso conseguimos también el de Robin que controla unos robots. Hay cosas que valen la pena recalcar como las monedas y los mini kits que nos dan algunos extras, como en esta sala de trofeos de la mansión Wayne, con ese Batman dorado que bueno, sale en el último tráiler del juego que va a salir ahora. Y llegó el momento de pelear contra Clayface, que también parece adaptado directamente de la serie animada. Lo derrotamos sin la necesidad de matarlo, simplemente entendiendo cómo funcionan las piezas. El acertijo está con su novia, dos caras, y juntos nos dejan un acertijo. Pero justo antes de que se vaya le ponemos un rastreador como buen detective que somos. Esta es la base de todos los niveles. Y es perfecta. No se vuelve repetitivo y mirá que hay 30 niveles, un montón. Pero da ganas de aprender más sobre la mitología de este personaje. También tenemos que pensar que muchos de ellos no eran tan conocidos en ese momento. No habían tenido su adaptación cinematográfica. Me había obsesionado tanto con el juego que repetía los niveles una y otra vez para ver todos los secretos. Me encantaba, cada vez que lo jugaba aprendía más del personaje y me ponía como reto hacer los niveles de una manera específica. Por ejemplo, que en las cinemáticas se vieran los trajes originales de los superhéroes. O dejaba todo el escenario limpio, sin ninguna moneda. El juego daba bastante libertad realmente. Cuando era chico sentía que era el protagonista de una peli de superhéroes. Recuerdo que en los cumpleaños, cuando mi familia me veía jugar, entre ellos mi tío, no podían creer a qué nivel de gusto había llegado. Me miraban como diciendo, otra vez el mismo juego, otra vez el mismo nivel de este pendejo. Muchos hablan de Arkham Asylum y de que fue el primer juego que agarró la licencia del personaje e hizo algo nuevo. Pero Lego Batman, ¿qué? La historia no tiene nada que ver con lo que vimos en el cine hasta ese momento. Toma mucha inspiración de todo lo que habíamos visto igual, como ya dije antes. Pero había una brecha enorme entre los juegos y las pelis de Christopher Nolan, por ejemplo. De lo que más toma es claramente de la etapa que inició Tim Burton. Hablo de lo que abarca del 89 al 97. Por ejemplo, Batman Forever. Película en donde Riddler se une a dos caras para crear un aparato que absorba las ondas cerebrales de las personas y Batman debe detenerlos. O Batman y Robin de 1997, en donde se nos presenta a Robin y tienen que detener a Mr. Frío, que quiere congelar toda la ciudad. En medio de eso aparece Hiedra Venenosa y Bane. Igualmente no se preocupen, yo sé que mencioné dos pelis que
Bueno, con los batipezones se entiende todo, ¿no? Obviamente también toma mucho de la serie animada, que se las recontra recomiendo si son fanáticos del personaje. Muchos diseños de este juego se basan de ahí. Yo creo que este juego es uno que le va a gustar mucho a las personas que sean fanáticas del personaje como a las personas que no, porque realmente al igual que los Arkham es una gran vía de entrada. No solo del personaje, sino del medio. Está tan lleno de guiños y tiene una atmósfera tan bien conseguida que a mí como fanático del personaje hace que me posea tablos y empiece a gritar 7 palabras. Esencia, 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 esencia. 7 palabras. Esencia. Pero ya como aclaramos en el inicio, rearma el personaje. Sigamos con la historia, porque el segundo nivel es un buen ejemplo. Nos dirigimos a una fábrica de helados. Ahí es donde el gameplay te obliga a encontrar otra manera. Conseguimos el traje de planeo para Batman y el traje magnético para Robin. Y acá quiero hacer un paréntesis. Escuchar a Robin caminando por las paredes con esas botas que hacen... es la definición de satisfacción auditiva, literal. Abrirse paso por esos pasillos es entender la lógica de Batman. Siempre hay una manera. Y así llegamos a la guarida de Mr. Free. Lo derrotamos resolviendo el puzzle de turno y hay una cinemática que me mata de risa. El Acertijo aparece de la nada y señala a la nada para distraer a nuestros héroes. Los dos se distraen, pero Robin va y lo sigue. Es un segundo, un chiste, pero define la esencia de esta versión. Batman es el detective serio, pero el mundo que lo rodea es un caos de piezas sueltas y personajes que a veces se olvidan de que están en el bando que están. Esa capacidad que tiene este juego de reírse de su propia mitología es la reinvención más grande que hizo. No necesita endiosar tanto a Batman para decirte que es un héroe. Miren, hay niveles con vehículos, 11 años antes de que saliera Arkham Knight. El mapeado me encanta, pero conducir no envejeció muy bien. ¿Y a quién se le ocurrió la maldita idea de que Robin tenga una moto tan impráctica? Sí, es rápida, pero a la hora de agarrar autos u objetos es lo peor. Es peor que pisar un Lego. El Batimóvil está bien. Me encanta su diseño y siempre quise tener uno para armar en la vida real. Se suponía que este es el enfrentamiento a dos caras. Y cuando lo derrotamos, justo aparece Ghidorah para salvarlo. Eso nos lleva al jardín botánico, que tengo que decir que desprende una aura, tanto el exterior como el interior. Es hermoso, aprecienlo. Ahí derrotamos a Ghidorah, y acá nos dan todas las piezas para resolver este acertijo, el cual al armarlo revela al Banco de Ciudad Gótica. Malditos bancos, siempre contando con los villanos. Seguramente es el nivel más largo y con el enfrentamiento más tardío. Tenemos que escalar por todo el banco hasta llegar a esta parte en donde las toxinas inundan el lugar. Me encantaba y me encanta, porque claro, Dos Caras es resistente a ella. Nosotros tenemos que ir saltando o armar un barco para pasar este lugar. Y después de todo, nos queda la batalla final. Un 2 contra 2, en donde el acertijo es el villano mayor. Que con el poder de los batiguamazos nos deshacemos de ellos y salvamos el día, o mejor dicho, la noche, una vez más. Siguiendo con el pingüino, sí, se basa de mi película favorita de esta etapa, Batman Regresa, de 1992, en donde vemos por primera vez a este dúo de Pingüino y Gatúbela, Michelle Pfeiffer haciendo de, para mí, lo que es la mejor Gatúbela del cine, y este Cobblepot que es medio... bueno... Mi Oswald favorito es Robin Lord Taylor, no hay con qué darle. Ya entramos en territorio de Tim Burton y Michael Keaton, así que queda lo mejor del juego para mí. El pingüino quiere hacer un ejército de pingüinos, para la redundancia, para gobernar Gotham.
En el primer nivel tenemos que subirnos a los tejados de la ciudad y atrapar a la ladrona, que como siempre es muy marcada su relación en la que Batman siempre dice: te perdono, pero que no vuelva a suceder. Batman con otros villanos. Batman con Gatúbela: te perdono, pero que no vuelva a suceder. Además podemos usar la batilancha. Mejor no hablemos de eso. Una vez que capturamos a Catwoman y destruimos el submarino del Pingüino, este último escapa con el cocodrilo simpático, al que yo con cariño llamaba Coco Croc. Nunca tuvo una adaptación cinematográfica y en este juego tiene una fuerza sobrehumana. Lamentablemente no pudieron hacerlo grande, seguramente por falta de tiempo. Imagínense que recién en el tercero lo hicieron. Y hablando de otro villano que nunca fue adaptado, hablemos de Man-Bat, que el que para mí es el nivel más lindo del juego. Porque ver el zoológico nevado, pasar por todas las tiendas hasta llegar a él y comerme el primer screamer de mi vida fue inolvidable para mí. A este nivel lo recuerdo con mucho cariño, porque lo jugué con mi hermano por primera vez y se sentía que ya estábamos cerca del final. Lo malo es que yo quería ser Batman, pero él solo me dejaba controlar a Robin. Creo que eso derivó en complejos más tarde, Chiste. Y la forma de derrotar al hombre murciélago me parece buenísima. Usar la música a nuestro favor. Y esa canción que suena es icónica. Y por último, el final de esta campaña. Vemos que el Pingüino liberó a Catwoman para terminar su invento. Y en ese escenario sacado del final de las pelis de Tim Burton, damos un punto para el Pingüino y logramos que la ciudad no sea gobernada por ellos. Y para el último dejaron lo mejor. El Joker, claramente, sacado de la mejor película de Batman de esta etapa, según el consenso general de la gente y de la crítica. Sí, Batman de 1989, la cual inició todo. Sin esta peli, todavía tendríamos la visión de los 60s, Acá empezó el I'm Batman. Acá Ciudad Gótica se volvió emo y por sobre todas las cosas hizo que hacer películas de este personaje sea tradición. Lo único que quiere esta versión del Joker es hacer caos en la ciudad. Esta campaña empieza con un nivel de lo más psicodélico, irónicamente en Ace Chemicals, lugar en donde dio origen al Guasón, en muchos cómics. Entre ellos el más popular, The Killing Joke. Está el conjunto tropical como easter egg en este juego. Pero el villano acá es Sombrerero Loco, que pasamos sin pena ni gloria para dirigirnos al circo en donde Harley hace aparición. Y ella claramente no había aparecido en ninguna peli hasta ese momento. Todos se saben la historia, era un personaje de la serie animada que gustó tanto que los volvieron canónicos dentro de los cómics del personaje. De todas maneras, el espantapájaro ayuda a escapar al payaso, nosotros salvamos a Gordon, y acá hay otro nivel de vehículos, este en avión, que es el más pasable, el de las lanchas, lo odio. Scarecrow me sorprende en este juego porque la película que salía hace poco era Batman Begins, en donde está interpretado por Cillian Murphy, pero acá se lo tomaron como un villano que ni siquiera aparece físicamente como figura, sino como avión, en la parte de los héroes igual. O sea, hasta a Polilla Asesina le dieron un nivel, lo cual es muy gracioso porque es un villano que odian todos. Y por fin llegamos al final, la iglesia, la cual es como volver a 1989. Pero acá nadie va a morir. Hay murciélagos, hay piezas volando y hay una sensación de victoria que solo te daba la PlayStation 2 un domingo por la tarde. Es sorprendente este juego,
Porque cuando hablamos de Batman, hablamos muchísimo de Christopher Nolan. Pero nos olvidamos que las bases son las de Burton. Y aunque fantasioso, plantó las semillas para que el personaje se fuera reinventando. Hasta las películas de Schumacher tienen su estilo. Y aunque no son del agrado de nadie, son películas con mucha personalidad. Los juegos de Lego supieron retratar toda esa época loca del murciélago. Muy bien, combinando muchas adaptaciones y cómics y dándonos también su propia visión. Una visión de Lego. Que irónicamente también plantó la semilla para que futuramente hagan la mejor puta película del personaje. Y a lo que voy es que es increíble que un jueguito de Play 2 haya quedado tanto en el inconsciente colectivo de las personas. Tanto que ahora van a sacar un nuevo Lego Batman, que sería el cuarto. El segundo y el tercero me encantan. Son juegos geniales, pero seamos sinceros, no se atrevieron a ponerle Lego DC porque Batman vende más. La gente está muy expectante para ver al superhéroe reinventarse una vez más. Este video está dedicado no solo a aquellos que me acompañaron jugando a este juego, sino a la persona que me lo enseñó. Lamentablemente este año nos dejó, pero aunque él se haya ido, dejó las piezas para construir una parte de la persona que soy hoy. Y cada vez que veo a ese Batman y a ese Robin hechos de plástico, hay veces que hay que desarmar algo para armarlo de nuevo. Disregard a broken